bendiga una vez más y retornamos nuevamente a este programa de nuestro canal Video Shalom Cuba. En esta ocasión quiero acercarme a una parte y una porción de la escritura. Esencialmente hace unos días estuvimos estudiando el libro de Job, un libro muy interesante, una escritura muy antigua. Conocemos su narrativa, sus descripciones, increíblemente haciendo alusión a esta corte celestial donde están reunidos allí los hijos de Dios y donde en el centro de aquel momento se reúne especialmente aquel que se opone, conocido normalmente hoy en día como Satanás, Lucifer en sus inicios, pero no tan solo se hace alusión a este personaje espiritual, sino también se hace alusión a un personaje muy emblemático que es la figura de este patriarca Job, un hombre increíblemente, un hombre célebre por sus condiciones, no tan solo como hombre próspero, sus condiciones como hombre íntegro, de los cuales Dios pone como ejemplo a este hombre dentro de sus hijos y lo trae a alusión. Todos conocemos la historia, los que han leído la escritura acerca de este pasaje tan hermoso, tan épico, por decirlo de alguna manera, pero no es allí donde solamente queremos detenernos en esta descripción. Conocimos lo que fue ocurriendo en torno a la vida de este hombre, un hombre que, no tan solo pone en riesgo la veracidad de Dios, era un hombre increíble, era un hombre que mantuvo su integridad hasta el último momento, pero hay un pasaje que quisiera traer a colación en este momento. El capítulo 2 y el versículo 9 nos dice así la palabra de Dios: entonces su mujer dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Tal vez usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de relevante esta descripción? Es que acabamos de leer la versión Reina Varela del 60 en su revisión. Para mí es la versión más popular en habla hispana. Creo que Comisión Bíblica ha intentado por muchas ocasiones traernos, proponernos nuevas traducciones y versiones muy interesantes. Ella, desde la NBI, la NTV, o sea, Nueva Traducción Viviente, pero la traducción Reina Varela siempre ha salido victoriosa y con creces. Pues muy a partir de la Biblia del Oso, a partir de ella, que fue la primera traducción de Casidoro de Reina, pasando por la del Cántaro también, y hasta la versión 1909 de la Reina Varela, tuvimos una diferente interpretación de este texto. Y no diría interpretación, sino más bien sería que nos trae la traducción exacta de lo que nos quiere decir este mensaje. Vamos allí a esta traducción y en vez de decir maldice, dice bendice. Y es aquí en este preciso momento donde rasgamos las vestiduras, nos vestimos de cilicio y decimos herejía. ¿Qué está diciendo en estos momentos el pastor? Otros estarán con los ojos, ya pues vamos a cerrar el canal, esto está proponiéndonos algo nuevo como mucho, pero no, es muy antiguo. Por eso le estaba diciendo que la versión Reina Valera 1909, que la pudiéramos tener
a nuestro alcance, o aquellos que tal vez en sus Biblias tienen, en su teléfono, tienen algunas aplicaciones como la My Bible, pues es una muy interesante, trae varias versiones y entre ellos también usted puede descargar la Biblia del Oso y allí se dará cuenta de que este pasaje es tal y como le hemos estado hablando. Y entonces allí nos acercamos esencialmente utilizando o interlineal hebreo-español o tal vez la enciclopedia Strong, donde usted podrá, o la concordancia Strong, mejor dicho, usted podrá encontrar allí en sus alusiones que el término que se emplea allí en esa palabra es Barak. Y tal vez usted dirá, ah, sí, yo conozco ese grupo. No, no estamos hablando del grupo Barak, que canta muy interesante y tal vez muy bonito, pero que quiere decir también bendiciones. Lo mismo el grupo que quiere transmitir esa idea, como aquí la palabra que se utiliza para expresar esa idea que esta mujer quiso decirle a su esposo. O sea, como diría la versión original, bendice a Dios y muérete. Y bueno, y viene a nuestra mente, bueno, entonces no estuvo mal lo que la mujer estuvo diciendo, en parte, pues la vida y la muerte solamente le corresponden a Dios. Pero no es así. Aquí tenemos que entender, así de la misma manera que nosotros podemos ver, por ejemplo, los hebraísmos, un ejemplo de ello, el clásico de todo, a veces cuando leemos la escritura, que José, el esposo de María, la madre de Jesús, cuando le dijo, dice las escrituras, y no conoció a María, sino que una vez que dio a luz su hijo Jesús. Entonces, ¿cómo que no la conoció si ya estaba casada y andaba con ella para arriba y para abajo? Ah, esto lo que quiere decir era que no tuvo relaciones con ella, sino hasta que ella dio a luz a su hijo Jesús, como había sido ya revelado a este hombre de Dios. Y entonces entendemos que la palabra aquí, conocer, no tiene que ver con ese conocimiento que nosotros entendemos en el lenguaje hispano, sino que tiene que ver con una relación íntima. Y aquí en esta situación lo que estaremos viendo es algo diferente, pero quiero dar algunas razones detrás de este gran cambio. Primero, estaremos viendo en el contexto de la traducción del texto original. O sea, Job capítulo 2, verso 9, se interpreta de una forma eufemística o sarcástica. Era lógico que bendecir a Dios en medio de lo que estaba ocurriendo. Para la gente que no tiene a Dios, para la gente que ve estar en una iglesia como ir detrás de los panes y de los peces buscando un beneficio en específico, es posible que cuando llegue el momento de la crisis, las personas en vez de bendecir, maldigan a Dios, que eso es muchas veces lo que ocurre. Hay personas que se acercan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia buscando algo y no lo reciben, maldicen a Dios y se van. ¿Entiende lo que quiero decir? Y aquí entonces encontramos que esto es una de las formas que, según la traducción, cuando usted ve la palabra Barak, dice que en su segunda acepción dice que es un eufemismo que se emplea especialmente en este texto. En otras palabras, cuando alguien le está haciendo algo a uno, muchas ocasiones, puede ser que alguien se nos acerque y nos diga, bueno, sigue creyendo en él. No sé si pueden entender lo que les queremos decir. O sea, después del sufrimiento y del despojo de todo, incluyendo la salud, y se considera que de forma irónica esta mujer se conduce a su esposo para que termine ya con el sufrimiento que estaba teniendo. Lo segundo que estaremos viendo es que esta versión de 1909 sigue más literal el texto, o sea, atenderíamos a una situación de traducción utilizando la palabra bendice, pero se correría el riesgo de que si se pusiera este texto de esta manera
el lector no interpretara la ironía o el eufemismo que se quería transmitir en este pasaje. Por lo cual, a la hora de hacer una traducción, en este caso acercándonos a la Reina Valera del 60, trataron de hacerlo más interpretativo, quitando la esencia de aquel lenguaje, pero sin quitar jamás el mensaje que se quería transmitir. Por eso que se buscó la esencia de lo que se quería transmitir allí, y lo más correcto es que dijera, la mujer lo que quería era que Job maldiciera a Dios y que se acabara de morir. O sea, no sé si usted ha podido entender esto que queremos en el día de hoy transmitirle. Es una de las maneras a veces de encontrar, de no leer las escrituras de forma tan ligera, sino ir detalladamente, de forma más profunda, para poder entender las grandes sabias, los grandes mensajes que Dios quiere darnos en las escrituras. A veces no hay que ir a más ningún otro lugar, sino que ella llega a ser siempre la fuente exacta y necesaria para todas nuestras inquietudes. Quiera Dios si en el día de hoy usted haya podido entender este pasaje que hemos querido explicarle, y bueno, y le sea de bendición, transmítalo a otros. Por favor, no se vaya sin darle a la campanita, suscribirse al canal, para que de cierta manera también podamos ser de ayuda y de bendición a muchos más. Dios le bendiga. Hasta la próxima.